Bueno, muy bien, estamos ya en el aire, estamos perdidos de cámara, pero ahora sí, eh, estamos ya en el aire y hoy quiero decirle que, bueno, es miércoles, como todos los miércoles hacemos la columna cultural de los miércoles. Este miércoles de cultura hoy tiene un invitado muy especial y estamos recién llegados de viaje con el licenciado Manuel Belgrano y vamos a estar conversando con él ahora sobre la organización del Congreso Nacional e Internacional sobre Belgrano, que va a tener como sede a la ciudad de Corrientes y que va a finalizar en la ciudad de Concepción del Yaguareté Corá, en el pueblo del Tambor de Tacuarí. Y de ahí justamente estamos llegando de una visita protocolar del Instituto Belgraniano de la República Argentina a el pueblo de Concepción, con una agenda intensa junto a los intendentes de la microrregión de Liberá, que estuvieron participando también de este encuentro en Concepción. Para eso, este miércoles recibimos en nuestras tardes de T5 satelital, en nuestra tarde de María de Lirio, al licenciado Manuel Belgrano, presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina. Nos acompaña también el anfitrión aquí en la ciudad de Corrientes, que es el contador Carlos Arce, presidente del Instituto Belgraniano de Corrientes. Así que vamos a estar conversando un poco sobre esta visita del licenciado Belgrano y la organización de este congreso que tendrá lugar en nuestra ciudad a principios de octubre. Es decir, que estamos a 2 meses del congreso y ya recibiendo las ponencias, los trabajos de investigación del cuerpo académico, digamos, del aparato erudito de este congreso. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿cómo estás vos, Alexis? Bien, Llegando de ¿cansados? viaje. Y Estuvimos bueno, 2 días de viaje por el interior, con Manuel. Y bueno, ¿querés contar un poco tus impresiones de lo que vivimos en Concepción? ¿cómo no? Bueno, realmente un recibimiento muy especial, muy especial. También yo me sentí de una forma muy especial de estar en esa tierra del Pedro Ríos, inmortalizado como el tamborcito de Tacuarí, ese niño héroe que realmente siempre destaco el- la heroicidad del niño, pero también el patriotismo del padre, ¿no? Me pareció que había que destacarlo porque el padre es el que le dijo a Belgrano, llévelo, y Belgrano no lo quería llevar porque era muy chico, 11 años, Claro. 12. Y él dice, llévelo, es lo único que tengo para entregar a la patria. Y eso está hablando de un patriotismo, desinterés por lo personal, pero por entrega a la patria, ¿no? Que es como él lo expresa. Y bueno, eso que sentí es cómo me recibió también el pueblo, cómo las autoridades. Realmente fue un acto maravilloso, un acto con muchas autoridades. Estuvo presente el vicegobernador, Así ministro es. de Obras Públicas, el senador Flintas, Sí. bueno, el intendente, el viceintendente, por supuesto que nos recibieron, Y ¿no? todos los Pero intendentes de la microrregión que participaron, de todas exactamente. las localidades aledañas a Concepción y que son Ocho parte de un intendentes había, conurbano, creo. ¿no? Ocho Exactamente. intendentes, Ocho sí. intendentes, una participación muy importante. También que llegó, por supuesto, la Asociación Belgraniana de Mercedes y Sí. quedó formalizada la Asociación Belgraniana de Concepción del Yaguareté Claro, la Corá. filial de O Concepción. sea que realmente fue un evento importante. El acto fue maravilloso, con una presentación
de unos niñitos bailando, otros más grandes, Sí, sí, unas sí, chicas haciendo toda una imaginación, un baile, una representación de la patria, ¿no es cierto? claro. Me pareció realmente una puesta en escena, realmente un acto importante, Sí, importante. una participación muy linda en el aspecto artístico. El acto tuvo una parte protocolar, se arrió la bandera, se entregaron medallas a los abanderados de las escuelas de Concepción. Así es. También se entregaron diplomas, se entregaron libros, una donación de libros del Instituto Belgraniano para las escuelas y para también las autoridades, unos cuadros también para láminas para los colegios. Y bueno, y te otorgaron una condecoración que estamos viendo ahí, que era una Sí, obra de sí, sí. arte muy interesante, Realmente un broche. es el tamborcito de Tacuarí, Sí, muy lindo, que lo hace un artesano, sí, realmente muy, muy lindo. Por suerte se ve muy bien acá en la televisión, pues no lo tengo puesto. así es. Era Pero también una, muy importante que intercambiamos tierras, así tierras es, históricas, ¿no? tierras Eso históricas, fue sí. importante porque me dieron a mí un cofre con tierra del lugar natal donde nació el tambor de Exactamente, Tacuarí, y yo a su vez también hice entrega de tierra donde nació y murió el general Belgrano, que claro, justamente estuve sacando esa tierra hace una semana. ¿Por claro. qué hace una semana? Porque justo hicieron una perforación, hoy hay un edificio, no está más La casa la casa, histórica no pero existe, sí es el solar totalmente determinado. claro, Entonces de atrás, que hay un jardín, pequeño jardín, justo estaban haciendo una perforación a 2 metros de profundidad para instalar una columna de iluminación. claro, Entonces sacamos tierra de 2 metros de profundidad. O claro. sea que no es tierra de relleno, No, 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 es la sino que tierra es tierra original, original. O es la sea tierra que original del... eso me pareció también algo importante, muy sentido. Nosotros en el instituto tenemos tierras de donde nació el padre de Belgrano, de Costa de Oneglia, tierra de algunas batallas también, de los Ajá, lugares de algunas batallas. O sea que ese cofre con esa tierra va a estar en esa vitrina que tenemos de distintas tierras en el Instituto Belgraniano de la claro, República de Argentina. tierras históricas. Y después Eso, quedó concretado dónde vamos a hacer el cierre, dónde van a hacer las ponencias finales, ¿no? Eso me parece en muy una importante. locación ahí de la localidad, en una locación muy linda que estuvimos viendo, donde van a ser las dos últimas conferencias del Congreso para que la gente pueda trasladarse el último día del Congreso. El Congreso va a durar 3 días, va a tener 2 días de actividad académica en la Facultad de Derecho, acá en la capital, y un tercer día en Concepción, donde se van a completar las conferencias en esa locación y habrá visitas guiadas, habrá otras actividades para complementar el programa del Congreso, ¿no? La verdad que ha sido muy importante, como bien decía Manuel, la participación de las autoridades eh, y sobre todo de los intendentes de la microrregión que firmaron un acuerdo para que todos los municipios conformen una sola institución belgraniana, Así es. una sola asociación cultural belgraniana que va a, digamos, confluir en la de Concepción, ¿no es Así cierto? es. Como cabecera Concepción, que es, me parece, un lugar sentido, un lugar emblemático del paso Un pueblo belgraniano de totalmente, Belgrano, o ¿no? sea que esa va a ser la cabecera y bueno, siempre juntando ideas y aunando a los vecinos, por así Claro, decirlo de alguna manera, se pueden hacer muchísimo más actividades, claro, tienen mayor participación y es importante, ¿no? Destacar también que, bueno, elegimos justamente el cierre del Congreso, de hacerlo en Concepción, porque no vamos a ir como turismo, sino que vamos a ir a hacer el cierre del Congreso con 2 conferencias o 3, según los tiempos, magistrales,
claro, pensando siempre en el homenaje que le debemos hacer los belgranianos y todos los que se van a sumar a esta movida del Congreso. Es un homenaje que se le debe a Pedro Ríos, el tambor de Tacuarí. así es. Ese creo que tiene que ser el sentido de estar ahí, ¿no es cierto? Más allá de, por supuesto, el turismo, conocer, sabemos Que es un portal de lo Liberá. importante también, pero lo central nuestro como belgranianos es rendir ese homenaje tan merecido al niño héroe Pedro Ríos. Así es. Ahí Le- vamos a estar el día 3 de 3 octubre. de El octubre, 1 de octubre y el 2 de octubre es en Corrientes y el día 3 cerramos en Concepción. así es, así es. Em, yo quería aclarar, digamos, porque más de uno me pregunta, el licenciado Manuel Belgrano es chosno nieto, sería del prócer. Es la quinta generación de la familia Belgrano y está a cargo del instituto, lo que era el Instituto Nacional Belgraniano, hoy Instituto Belgraniano de la República Argentina, ¿no? Hay una filial en cada provincia y la provincia de Corrientes tiene una filial muy antigua que tiene más de 40 años de existencia, la filial Corrientes del Instituto Belgraniano en nuestra ciudad, y esta está a cargo del contador Carlos Arce, que también es, podríamos decir, descendiente, porque su madre fue fundadora del Instituto Belgraniano, por lo tanto él está continuando un legado también, como Belgrano continúa el legado de su ilustre antecesor, de su ilustre quinto abuelo sería, ¿no? El quinto abuelo, Cuarto abuelo, el porque la Bueno, primera generación es el hijo. es el hijo claro. exactamente. Así que en este caso también hay un legado que mantiene Carlos Arce en sostener esta institución que fue fundada por su madre, ¿no es Así es. cierto? Bueno, muchas gracias por recordarla, Alexis. Y bueno, eh, quiero agradecerle al licenciado Manuel Belgrano que haya eh, y a toda la comisión directiva del Instituto Belgraniano de la República Argentina que hayan decidido que Corrientes sea sede de un Congreso Nacional Belgraniano, del cuarto Congreso Nacional Belgraniano. Eso nos llena de orgullo. Este, se puede decir que está federalizando eh, la vida y obra del general Belgrano, aunque Manuel Belgrano es el prócer de las maestras, porque en nuestras escuelas primarias Así es. Así es. ya sabemos quién es el padre de nuestra patria, y que el licenciado Belgrano esté nuevamente en Corrientes nos llena de mucho orgullo y de satisfacción, y también recordar algo histórico, que el general Manuel Belgrano estuvo en oportunidad de su actividad militar, cuando inauguraba, diríamos, su actividad militar en su campaña auxiliadora al Paraguay, y también estuvo en 1811 en misión diplomática al Paraguay, Así es. Correcto. cuando le tocó quedar cerca de un mes en nuestra ciudad capital. Así que Él fue este, enviado como un procónsul, digamos, a efectuar un un acuerdo con... con Sí, Gaspar Rodríguez de Así Francia, es. entonces presidente, Nobel presidente de la República del Paraguay. Se así es. firmó en octubre de 1811 un acuerdo económico y de límites Claro. para la libre circulación por el río Paraná. Se Y puede, para concretar esto, él tuvo que vivir un mes en nuestra ciudad porque esperó la autorización del Paraguay para cruzar, por lo tanto esperó acá y estuvo un efectivamente, año, un Un estuvo un mes. mes, mes, perdón, sí, 30 días aproximadamente, casi exacta, 30 días En la ciudad exactamente, de en Corrientes, la en así ciudad la de es. ciudad de Corrientes, vivió acá y
se relacionó porque estuvo vinculado con diferentes familias, de las familias principales, de las familias más antiguas de la Exacto. ciudad, con las que tuvo sus relaciones, y claro, él era agasajado permanentemente por las familias correntinas, así que hay innumerables anécdotas, aunque no documentadas, podríamos decirse que son versiones, ¿no? Correcto. No Sí. existe una documentación estricta que pueda certificar dónde durmió, dónde se alojó, dónde pernoctó, pero sí que participó de diferentes recepciones, que fue recibido en algunas casas principales de la ciudad, como la Casa Martínez, donde bailó, donde estuvo en una tertulia, ¿no? Nos quedan esas anécdotas de su estancia en nuestra ciudad en este escaso mes que pudo estar en la ciudad de Y él Corrientes. tuvo mucha relación directa con la familia Fernández Blanco, Así es. Exactamente, porque ahí exactamente. estuvo Ángel Fernández Así Blanco es. y el que fuera después gobernador de la provincia, Juan José Juan Fernández José, el Blanco. primero. Este, Y así se que esa supone, familia, es la versión más, digamos, cercana a la verdad, podríamos decir, se supone que se alojó en la casa de los Fernández Blanco, dada su cercanía es de posible, Sí. amistad. Por sí. eso Había, es posible. Belgrano tenía muchas relaciones en todo el territorio adquiridas primero por correspondencia, ¿no? Así es. Porque él, como secretario perpetuo del consulado, tenía correspondencia con todos los representantes, o sea, una suerte de diputados Claro, de ese claro, consulado en las distintas intendencias, las distintas ciudades importantes, regionales, claro. que componían el virreinato. Bueno, Belgrano tenía una comunicación permanente porque se le solicitaba qué producción había, cómo se podía mejorar la producción, o sea, era la misión que cumplía ese consulado Consulado. de Y Buenos Aires. aquí tuvo él una relación epistolar muy frecuente con quien fuera el teniente de Teniente gobernador. gobernador en Correcto. 1810, que fue Elías Galván, Elías Galván, Elías Galván, claramente. efectivamente. así es. Y existe obra en el archivo histórico de nuestra provincia, 45 cartas hológrafas Sí, que él permanentemente intercambió con con Elías Galván, justamente en el marco de la expedición al al Paraguay, Paraguay, ¿no? Así es. De la efectivamente. campaña al Paraguay. Así que también hubo una relación con los correntinos en aquel momento, porque recibió donaciones inclusive, que están documentadas para pertrechar el ejército del norte que iba en expedición al Al Paraguay. Paraguay. Y bueno, y fundó Y fundó un pueblo, un claro, pueblo. que es la ciudad de Curuzucuatiá, fundada por Exactamente. Belgrano en el 16 de junio, De ¿sí? noviembre De Noviembre, de 16 de 1810. 1810, noviembre. 16 de noviembre de 1810, Así es. en Exacto. ese camino que Primer hacía pueblo el patrio. primer pueblo patrio, exactamente. Y te adelanto, Alexis, ¿Sí? el año que viene, Mm. el instituto, vamos a hacer el encuentro de filiales en Curuzú el 16 de noviembre. Exactamente el día de la fundación. Empezaremos un día antes Claro, para ese día disfrutar de los festejos, claro, para pero el participar de encuentro los lo vamos a festejos. hacer un día antes para hacer las Ahí, conferencias como corresponde. ahí Claro, tenés claro. una primicia. Sí. Una primicia, Y Belgrano claro. cruzó dos veces la provincia, la primera en la campaña con el ejército, la segunda, como bien dijiste vos, en esa misión diplomática, y también después salió que costeando el río Uruguay, Uruguay, Uruguay. que claro. es cuando baja para hasta Arroyo de la China, hoy provincia de Entre Ríos, y que cruza la banda oriental. Y Claro. ahí asume la jefatura con el ejército auxiliar de la banda oriental, y cuando lo llaman para juzgarlo por las derrotas en el Paraguay, es cuando él le entrega el mando a su segundo, que era Artigas. Claro, claro, claro. Así que ha sido muy, podríamos decir, cercana en el corazón del correntino esta historia que vincula tanto a Belgrano Así con nuestra es. provincia.
es muy cercana. Por lo tanto, para nosotros es un honor que el Instituto Belgraniano de la República Argentina haya elegido a la provincia de Corrientes, a nuestra ciudad, para ser sede de este encuentro, que es el cuarto, decía Cuarto Arce, el congreso. cuarto congreso y el último. A 50 años del primero, Ah, juntos. bien, bien, bien. Se están cumpliendo los 50 años del primer Congreso Nacional Belgraniano. Y ¿Y los anteriores en qué lugares fueron? dos en Buenos Aires, y yo organicé uno en el año 2014 en Tucumán. Ah, O sea, abrir el instituto a salir, y por eso acá lo que es Corrientes, y podemos hablar todo el litoral, era una deuda, es una deuda absolutamente, del claro, Instituto Belgraniano de estar presente en una región tan importante y donde fue su primer campaña militar. claro, claro, Como bien dijiste claro, al claro, comienzo, es su primer campaña, o sea, era una deuda, es una deuda del instituto absolutamente, ¿no? estar, y es la deuda del instituto de venir, pero es de venir para rendir homenaje, Claro, hacer el reconocimiento a quien recibió a Belgrano, a quien le dio su territorio para que pase, quien recibió todo el apoyo, y bueno, es un homenaje al pueblo de Corrientes, creo, claro. estar haciendo este congreso en Corrientes y en Concepción. Querían que vayamos también este año a Curuzú, pero bueno, es un congreso de historia y no de Y turismo, claro, no, no se puede entonces, tanto movimiento. este, Aparte viene mucha gente que va a venir específicamente para esto, este, de diferentes edades, vamos a decir así, algunos de por edad más supuesto, avanzada, otros más jóvenes, entonces tampoco el movimiento era mucho, sí, era mucho el terminan, movimiento hasta para nosotros sí, sí, en la organización y en la coordinación de todo el evento, es verdad que no es fácil tampoco, no, ¿no? no, es así. Y yo quisiera que al finalizar la nota, quisiera pedirte em, que hablemos un poco de lo que tiene que ver con el cuerpo académico del Congreso, ¿no? Eh, la temática, los ejes temáticos y hasta cuándo está abierta la convocatoria para las ponencias. Se están recibiendo las ponencias, ya se cursaron las invitaciones para lo que van a ser las conferencias magistrales en el marco del Congreso, que van a ser aproximadamente 10 conferencias magistrales de diferentes temáticas. El Congreso tiene distintos ejes y aquellos investigadores que quieran participar tienen un plazo para la presentación de las Correcto. ponencias. El plazo vence el día 31 de agosto, Uh-huh. porque necesitamos nosotros el tiempo para analizar todos los trabajos que cumplan con el reglamento, que el reglamento es el formato de cómo se debe de presentar un trabajo, para que después con eso se pueda editar el libro, ¿no es cierto? Y habrá con algunas de las ponencias que se presentan que nosotros, el comité académico, considere que no estén a la altura o que tengan algunos detalles que no cumplimenten el reglamento, entonces que no sean Sean, convocados pueden ser desestimadas, a la claro, defensa del trabajo, ¿no es claro. cierto? Pueden ser desestimadas, bien dicho. Y las áreas temáticas son varias. Uh-huh. Nosotros, el nombre que le pusimos al Congreso es Manuel Belgrano y su proyecto de país, porque él tenía un proyecto de país, desde lo económico, desde lo cultural, la enseñanza, el crecimiento, el desarrollo productivo, en fin. Entonces, tenemos áreas económicas, áreas de la formación académica que recibió Belgrano, que es importantísimo, Claro, la parte militar de Belgrano, que es más conocido por la parte militar que por todo su trabajo en el Real Consulado de Buenos Aires, claro, pero para nosotros creemos que el Real Consulado es la parte más importante, porque siempre decimos que es la cuna de la Revolución de Mayo, claro, y es donde Belgrano bajó todos sus conocimientos adquiridos en Salamanca y en Valladolid, más allá de su talento natural que tenía, pero fue un claro. hombre que se formó. O sea, eso creo que es importante, y siempre se lo digo cuando voy a algunos colegios
a los chicos que estudien, que estudien, que estudien, porque cualquiera puede llegar a ser un Belgrano estudiando, formándose y teniendo un poco de ganas y talento, ¿no? Hay que tener, pero Lo bueno, más pero importante la que formación es a fundamental. veces me cuesta que la gente por ahí entienda que Belgrano vivió solamente 50 años y lo más importante de su vida lo hizo en los últimos 10 años de vida, entre los 40 y los 50. Sí, yo creo que lo importante de Belgrano son los últimos 26, desde que llegó De Buenos porque Aires, como al secretario, llegar a Buenos Aires, hay que claro. tener en cuenta que el cargo de secretario perpetuo del Real Consulado, él tenía 23 años y supo relacionarse con allegados a la corte para que lo nombren, Claro, pero no fue un nombramiento acomodaticio. claro, no. Hay que pocos lo saben, ¿no? Belgrano tuvo que hacer una suerte de examen para ocupar ese cargo, que viene a ser una suerte de ministro, Claro, pongámosle, ¿no? claro. Secretario perpetuo, un cargo a perpetuidad Que tenía como un juez. a toda su vida. Claro, Y exactamente. Y ser secretario perpetuo del Real Consulado era una suerte de Secretaría de Comercio o Ministerio claro, de claro, Economía. Y Belgrano tuvo que hacer un programa, que es el programa para conocer a las provincias. claro, Y eso lo presenta y lo escribe el Madrid. Y claro. eso, por eso lo nombran. No era que lo nombraron porque conoció a fulano y No, no, no. no. Y además porque O sea, da cuenta y eso, tenía méritos por académicos, además. supuesto. Se Bueno, había recibido es el con primer, honores. es el primer economista. Claro, claro. Por eso Carlos, como contador público nacional, lo sabe muy bien. Sí, Claro, El día 3 de junio, de- el día de su de su nacimiento, natalicio. es el día del graduado en el, ciencias el económicas, ¿no? 2, el 2, 2 de Perdón, junio, el día 2 de junio, porque es el día que asume él en como el Real secretario Consulado. del Claro. Real Consulado. Entonces, Eh, y es reconocido como el primer constitucionalista también por la redacción del del reglamento a los reglamento 30 pueblos de las de la misión. misiones, que Ajá. lo hace también en su Eh, primer campaña, lo escribe en Candelaria, el reglamento. ¿Y por qué lo reconocen como el primer constitucionalista? Porque habla justamente de los derechos y obligaciones. Claro. O sea, y lo toma Alberdi para las bases a ese reglamento. O sea, creo que hay que estudiarlo y conocerlo mucho a Belgrano, porque realmente lo que ha hecho él en ese proyecto de país que tenía era una suerte de dejar todo su conocimiento y de traer el mundo de Europa, traerlo al nuevo mundo que era América. Es tan difícil hoy entender cómo vivió y sintió Belgrano el tiempo que le tocó vivir. sí. ¿Eh? Y hay que hacer hincapié en algo que él le dio un valor fundamental a la educación. Así Sí, es, Para así es. él, en esa época donde el analfabetismo Claro, rondaba fácilmente el claro, 90%, era necesario fundar escuelas. Y eso es así lo es. que hizo. Podemos decir también que además de ser el primer economista, primer ministro de infraestructura por los puertos, por los caminos, podemos decir que fue el primer educacionista de nuestro Claro, país. claro. Y si formamos todos los conceptos que abarcó Belgrano, decimos que es el primer presidente, el primer padre, el fundador de las Sí, sí. bases de lo que sería la República Argentina. Fue un hombre, un humanista, podríamos decir hoy, totalmente. de pensamiento Eso es humanista, lo que adquirió en Salamanca, el claro, humanismo un de Salamanca, humanista y ¿no? que fue el primer padre de la ¿Cómo es? patria, Así es. sin duda el Y, primero. Y como y primer educador es reconocido por el propio Sarmiento en el discurso que Sarmiento da como presidente de la Nación a inaugurar en Plaza de Mayo el exacto. monumento ecuestre a Belgrano. Claro,
que Sí, lo sí. reconoce como el primer educador, ¿no? Así es, así El es. propio que lo llamamos el padre del aula, Sarmiento, lo reconoce a Belgrano como el primer educador fundador. Que es el monumento que está frente a Casa Rosada, Exactamente, en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, que se puede ver en todas las transmisiones que se hacen totalmente. permanentemente de la Casa Rosada, está frente ahí el monumento. Bueno, tenemos muchísimo de qué hablar y seguiremos avanzando Sí. en la organización del Congreso y anunciando distintas novedades con respecto al Congreso para que la gente que quiera participar sepa en qué momento puede inscribirse, cuándo se van a habilitar las inscripciones. Para participar, el Congreso se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho, decíamos, en el edificio histórico de la calle Salta, en la Facultad de Derecho, en las 2 primeras jornadas y la tercera El 1 y jornada, 2 de octubre. exactamente, 1 y 2 de octubre y Sí. el 3 de octubre en Concepción, concluyendo las conferencias magistrales. Así que bueno, tenemos mucho por delante Tenemos todavía. mucho por delante y te vamos a ir haciendo llegar todos los avances Así es, para que puedas ir informando así es, sobre así todo es. el programa, ¿no Sobre es todo el cierto? programa que se va a ir conformando a medida que se reciban las ponencias y se vayan aprobando las ponencias, Por se va a ir supuesto. conformando el programa que vamos a desarrollar en esos días. Por lo Si menos Dios lo quiere. primero que vamos a hacer es la estructura de programas del lugar donde se va, por supuesto, a sesionar el Congreso, Claro, donde van a haber algún, por supuesto, acto y recibimiento, que claro. hoy ya estuvimos Va a haber, conversando va a haber algo, un acto protocolar de a medida, inauguración, exacto, habrá un acto cultural también posteriormente, la bienvenida un a encuentro los con participantes. los invitados y los visitantes, en fin. Va a tener sus distintos momentos este congreso que tiene, por supuesto, la parte académica, tiene la parte cultural y tiene una parte social que tiene que ver con el Totalmente, encuentro de los investigadores así que es, van a llegar de distintas localidades del país, de distintas provincias, y que van a confluir en Corrientes por esos días, ¿no? así es. Así que vamos a ser anfitriones de muchos invitados, sobre todo historiadores, investigadores que trabajan la temática de Belgrano, ¿no es cierto? La vida y Totalmente. la obra del padre de la patria. Gracias, Arce, por Bueno, acompañarnos. gracias a don Manuel que nos eligió a Corrientes y a su comisión No, directiva. Así es. Y gracias a vos por recibirlo tan No, por gratamente favor. como siempre, Alexis. sí, Gracias. Y Que valga este recuerdo para Eloísa Chico de Arce, bueno, que muchísimas fue la gracias. fundadora del Instituto Belgraniano de Corrientes, así es. diputada, mandato cumplido, como decía ella, que fue una de las primeras diputadas, las primeras mujeres que ejerció en la Cámara de Diputados y que fundó otras instituciones como el Instituto Histórico del Poder Legislativo, que Sí, existió en un tiempo, que yo- también ella lo fundó, es así decir, es. fue una mujer dedicada a la educación y que nos dejó también ese legado a estas generaciones que hoy estamos caminando sobre esos pasos, ¿no es cierto? Que es Muchas gracias. lo que es importante. Sí. Y bueno, y tenemos que nombrar a el otro organizador del Congreso que no nos acompaña hoy, pero que está trabajando en la coordinación de toda esta Así es. organización no fácil. Tenía unas entrevistas, por eso claro, no pudo acompañarnos, así es, pero bueno, así es a Fernando Quevedo Orden, así es. que es Fernando. miembro de número del Instituto Belgraniano de la República Argentina, y bueno, que fundó y preside la Asociación Belgraniana de Esquina aquí De en esquina, Corrientes, o así sea es. que Fernando es parte del consejo académico, ¿no es sí, sí, cierto? sí, correcto, Del miembro de Instituto, número, así es. exactamente, del Instituto Belgraniano de la República Argentina y va a estar a cargo de la coordinación general de este encuentro en Corrientes. Así que está en reuniones de trabajo y entrevistas por las distintas necesidades que tiene la organización, lógicamente, y por eso no nos pudo acompañar hoy. Pero
vale el saludo también para él y más adelante estaremos en contacto con él adelantando las novedades de la organización. Bueno, muchas gracias al licenciado Manuel Belgrano No, al por contrario, acompañarnos. gracias a vos, Alexis, por este espacio Y siempre las puertas están poder hablar abiertas. de este congreso en el mes de octubre. Gracias por venir, por visitarnos en la ciudad de Corrientes y por ser también amigo de la casa, porque ya en varias oportunidades lo hemos entrevistado aquí en la tarde de María del Lirio. Bueno, se fue la tarde. Yo me quedé casi prácticamente solo en esta segunda hora del programa, pero ameritó la visita del licenciado Belgrano y contar un poco los pormenores de esta organización. Así que nos despedimos conmigo hasta el miércoles que viene para la jornada de los miércoles donde hacemos la columna cultural y con Gaby y por supuesto